Lo que la mente del hombre puede concebir y creer lo puede lograr. Pero antes de que pienses que has escuchado eso 1001 veces, detente un momento. ¿Qué pasaría si la única razón por la que todavía te sientes débil mentalmente es porque crees que eres débil? ¿Y si todo lo que has etiquetado como fracaso, mala suerte, falta de confianza, ansiedad, miedo a perder dinero, no es más que una colección de historias que te has repetido tantas veces que ya se convirtieron en tu identidad? Suena absurdo, lo sé, y es justo por eso que funciona. Todo cambio verdadero empieza cuando algo dentro de ti se revela y dice: me rehúso a seguir siendo la misma persona. El enfoque es la primera frontera de la fortaleza mental, y es precisamente donde la mayoría de la gente pierde la batalla sin darse cuenta. ¿Te has dado cuenta de cómo tu mente parece estar constantemente tratando de alejarte de lo que de verdad importa? No es casualidad. Estudios demuestran que casi la mitad del tiempo la mente humana anda divagando, pensando en cosas completamente ajenas al momento presente. Y cuando vives así, sin darte cuenta, empiezas a creer que eres débil, indeciso, flojo, cuando en realidad solo estás luchando contra un enemigo silencioso: la dispersión. Y ponte a pensar conmigo. ¿Cuántas veces has empezado un plan lleno de energía solo para abandonarlo antes de siquiera ver resultados? ¿Cuántas veces decidiste ahorrar dinero y luego con un poquito de estrés lo gastaste impulsivamente? ¿Cuántas veces te prometiste hacer algo todos los días y te rendiste al primer indicio de cansancio? ¿Notas cómo esto se repite casi como un patrón universal? Es como si hubiera un robot dentro de tu mente, entrenado para alejarte de lo que te ayudaría a crecer. Pero aquí está el punto. No es porque seas incapaz, es porque nunca has entrenado tu atención. Todo el mundo está compitiendo por tu concentración. Notificaciones, anuncios, presiones, comparaciones, miedos. Y mientras esto sucede, tu fortaleza mental se va agotando lenta pero seguramente. Y aquí es donde entra una de las historias más poderosas de la vida de Napoleon Hill, un momento que define a la perfección lo que significa recuperar el enfoque. Cuando recibió la invitación de Andrew Carnegie para investigar el secreto del éxito, Hill era un don nadie. No tenía dinero, ni reputación, ni estabilidad. Era solo un joven periodista, llevando una vida sencilla con responsabilidades, cuentas que pagar y un futuro incierto. Carnegie lo miró y le dijo algo que lo cambiaría todo. Quería que Hill dedicara 20 años de su vida a estudiar la mente humana y a revelar al mundo cómo la gente realmente logra resultados extraordinarios. Imagínate a ti mismo, de pie frente a uno de los hombres más ricos de la historia, escuchando que deberías pasar 2 décadas enteras investigando algo que ni siquiera se sabía si era real. Cualquiera se habría echado para atrás. Cualquiera habría pensado: esto es demasiado grande para mí. Pero Hill no se echó para atrás. Hizo exactamente lo que la gente mentalmente fuerte hace. Eligió enfocarse en una misión, solo una. Y eso fue lo que moldeó toda la psicología del éxito moderna. Y tal vez no te diste cuenta, pero esta historia guarda un detalle poderoso. Hill no tenía garantía alguna, ni contrato, ni promesa de retorno, nada. Aceptó porque enfocarse en algo más grande que él mismo simplemente tenía sentido, y es justo eso lo que le falta a la mayoría de la gente hoy: dirección, claridad, propósito. Porque cuando te falta claridad, cualquier distracción parece importante. Cuando te falta propósito, cualquier emoción te mueve. Cuando te falta enfoque, cualquier desafío te tumba. Y es en este punto donde nace la debilidad mental. No del fracaso, sino de la falta de dirección. Ahora imagina si eligieras solo una cosa en la que enfocarte durante los próximos 3 días. Solo una. Podría ser ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Podría ser hacer ejercicio durante 10 minutos. Podría ser estudiar un solo capítulo. Podría ser organizar un closet. 3 días. Sin negociar. Sin cambiar tu objetivo a medio camino. Te darías cuenta de algo que Hill entendió incluso siendo joven. La mente responde a los comandos que recibe repetidamente. Mientras más entrenes tu enfoque,
más sentirás fortaleza, claridad y maestría. Y cuando sientes maestría, el mundo entero parece más simple. Lo que antes pensabas que era pereza se transforma en energía. Lo que parecía ansiedad se convierte en dirección. Lo que aparentaba ser caos se vuelve orden interno. Porque la debilidad mental no desaparece cuando intentas ser fuerte. Desaparece cuando decides dejar de desperdiciar energía en todo a la vez. Y tal vez ahora te des cuenta de por qué personas como Thomas Edison lograron hazañas tan extraordinarias. No eran excepcionalmente dotados, estaban enfocados. Edison entraba a su laboratorio y trabajaba por horas sin notar que el tiempo pasaba, porque su mente estaba completamente absorta en la tarea. Por completo. Y eso es raro hoy, extremadamente raro, pero es entrenable. Y cuando entrenas sucede algo curioso. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse natural. Las voces internas que susurraban «no puedes hacerlo» empiezan a callarse. El miedo al fracaso pierde su agarre. Las distracciones disminuyen. Empiezas a experimentar una sensación que quizás no habías sentido en mucho tiempo. La sensación de tener el control de ti mismo. Este es el primer paso para dejar de ser mentalmente débil. Reclamar lo que el mundo intentó robarte, tu enfoque. Porque una mente enfocada es una mente poderosa. Y una mente poderosa no negocia sus metas con distracciones menores. Crea dirección, crea disciplina y crea resultados incluso cuando todo alrededor parece intentar derribarla. La identidad es el cimiento invisible de toda fortaleza mental. Es lo que decide lo que toleras, lo que persigues, lo que aceptas, lo que abandonas e incluso lo que crees merecer. Y es precisamente por eso que tanta gente se siente mentalmente frágil, porque cargan con identidades que nunca eligieron, identidades que les fueron impuestas por las circunstancias, las críticas, las comparaciones, los traumas, los fracasos repetidos o las expectativas familiares y del entorno. Y aquí viene la pregunta que despierta algo profundo. ¿Cuántas veces tomaste malas decisiones no porque fueran las correctas, sino porque eran las únicas decisiones que encajaban con la persona que creías ser? Ponte a pensar en cuántas veces te detuviste de intentar algo por miedo a hacer el ridículo. ¿Cuántas veces rechazaste una oportunidad porque no era para gente como tú? ¿Cuántas veces quisiste ganar más, crecer más, llegar más lejos? Pero tu propio comportamiento te jalaba de vuelta al mismo patrón, como si una liga invisible mantuviera tus acciones cautivas. Eso no es mala suerte, eso es identidad. Y la identidad no es lo que piensas de ti mismo, es lo que te repites sobre ti mismo. La ciencia lo demuestra. Investigaciones en psicología conductual muestran que cuando alguien crea microacciones diarias que refuerzan una nueva identidad, el cerebro empieza a reinterpretar a esa persona como más capaz, más disciplinada, más segura. No es motivación, es neuroplasticidad, no es cambio de vida, es reprogramación mental. Y es precisamente aquí donde tanta gente se pierde, porque intentan cambiar su comportamiento, sin cambiar la identidad que silenciosamente define ese comportamiento. Y si te fijas, todos los grandes nombres que trascendieron dificultades gigantescas hicieron algo en común. Adoptaron una identidad antes de tener cualquier prueba real de ella. Este es el caso de Arnold Schwarzenegger, cuya mentalidad se convirtió casi en un estudio científico de la disciplina. No empezó a actuar como un campeón mundial después de ganar su primer título. Empezó a actuar como un campeón años antes, cuando nadie creía en él, cuando su acento era motivo de burla, cuando sus circunstancias eran limitadas. Adoptó la identidad antes de la victoria. Y la victoria llegó porque su identidad guió cada una de sus decisiones diarias. Pero nada se compara con el impacto emocional de la historia real de Napoleon Hill, porque antes de ser autor, antes de ser un referente en el desarrollo personal, antes de entrevistar a figuras legendarias, Hill era un niño rebelde, inseguro, sin rumbo, viviendo en extrema pobreza en las montañas de Virginia. El entorno que lo rodeaba le decía que su destino era la mina de carbón,
como el de todos los demás. Su identidad estaba marcada por el paisaje, por la falta de recursos, por las limitaciones familiares, hasta que algo extraordinario sucedió. Su madrastra entró a la familia. Ella vio en Hill lo que nadie más había visto. No vio al niño que causaba problemas, vio potencial. Y fue ella quien le dio su primer juego de libros, su primer instrumento para escribir, su primer aliento para pensar en grande. Fue ella quien dijo, y esto es histórico, que él no había nacido para excavar carbón, sino para excavar ideas. Por primera vez, alguien sembró una identidad diferente en ese niño, y esa única semilla lo cambió todo. Hill empezó a creer que podía ser algo más allá de lo que el mundo le decía, y esa creencia lo impulsó a seguir el camino que lo transformaría en el padre de la psicología del éxito. Esta historia revela algo profundo. Un cambio de identidad no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides que la vieja etiqueta ya no te queda. Cuando te miras y dices, me rehúso a seguir viviendo como una versión disminuida de mí mismo. Y tal vez esto explica por qué tantos de nosotros seguimos atrapados en el miedo a ganar más dinero, el miedo a tomar decisiones importantes, el miedo a salirnos del camino predecible, porque en el fondo estamos intentando proteger la vieja identidad, la que se construyó sobre miedos, limitaciones y experiencias dolorosas. Pero todo cambia cuando te preguntas, ¿y si no soy esa persona? ¿Y si siempre he sido más de lo que me dijeron? La identidad que adoptas determina la fuerza que sientes. Y cuando empiezas a repetirte, incluso tímidamente, una nueva narrativa interna, soy disciplinado, soy capaz, soy alguien que merece más, algo empieza a ajustarse. Pequeñas acciones cobran impulso. Pequeños desafíos parecen más pequeños. Lo que antes te frenaba, ahora te impulsa. Porque no hay nada más poderoso que una mente que cree en una nueva versión de sí misma. Y quizás aquí es donde está la clave para superar la debilidad mental. Deja de defender esa identidad que te mantiene chiquito. La debilidad se esfuma cuando abrazas la posibilidad de ser más grande que las circunstancias que te formaron. Cuando entiendes esto, hasta tus miedos empiezan a jugar a tu favor, porque una identidad fuerte no te hace invencible, pero sí inquebrantable. Manejar tus emociones es el paso que separa a quienes solo sueñan de quienes de verdad transforman sus vidas, porque las metas, el enfoque, la planeación o incluso la disciplina no sirven de nada si en el momento decisivo tus emociones te echan para atrás. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. La mayoría cree que es débil porque le falta suficiente fuerza de voluntad, cuando en realidad nomás no han aprendido a manejar sus propios impulsos internos. Y estos impulsos mandan mucho más de lo que te imaginas. Piensa en cuántas oportunidades dejaste ir nomás porque sentiste miedo antes de actuar. Piensa en cuántas conversaciones importantes evitaste porque se te aceleró el corazón, te tembló la voz o tu mente empezó a inventar escenarios negativos. ¿Cuántas veces estuviste a punto de pedir un aumento, presentar una idea o hablar con alguien importante y algo dentro de ti te paralizó? Este bloqueo emocional es tan común que, según estudios de la Universidad de California, más del 40% de las malas decisiones financieras ocurren por reacciones impulsivas como la ansiedad, el enojo, la euforia, el miedo a perderse algo o el miedo a tomar un riesgo. En otras palabras, mucha gente cree que tiene un problema de lana, pero en realidad tiene un problema de emociones. Por eso algunas personas, aunque ganen más, siguen siendo pobres. Por eso algunas relaciones explotan sin necesidad. Por eso, personas con muchísimo talento se sabotean sus propias carreras. Y esta regla aplica para absolutamente todos los aspectos de la vida. Y hay un ejemplo poderosísimo, súper conocido, que ilustra perfectamente esta idea. Mike Tyson. Un hombre con un talento absurdo, una fuerza física extraordinaria, velocidad, técnica, aplaudido en todo el mundo. Pero emocionalmente, impulsivo, descontrolado, atrapado por reacciones explosivas que destruyeron lo que tardó años en construir. Tyson perdió fortunas, perdió oportunidades,
perdió el respeto y perdió el rumbo porque no pudo controlar lo que estaba pasando dentro de él. Y esto nos enseña algo sobre la fuerza mental. No importa qué tan fuerte parezcas por fuera, tu verdadera fuerza depende de qué tanto domines lo que está adentro. Y esto es justo lo que hace tan impactante la verdadera historia de Napoleon Hill en este punto. Porque al contrario de lo que muchos se imaginan, Hill no solo vivió una vida de investigación, entrevistas y éxito. Se enfrentó a amenazas reales. Durante sus investigaciones y denuncias de prácticas poco éticas de la época, Hill fue perseguido, intimidado e incluso tuvo que huir con su familia. Imagínate esta escena, noche tras noche, viviendo con miedo, tensión constante, incertidumbre, sin saber si estaba a salvo, sin saber si lo encontrarían, oyendo pasos, ruidos, voces, imaginando peligros en cada sombra. Cualquiera se habría rendido. Habría borrado todo lo que escribió, se habría callado y nomás habría desaparecido. Pero Hill hizo todo lo contrario. Respiró hondo y mantuvo el control emocional. Y esto no significa que no sintiera miedo. Significa que no dejó que el miedo decidiera por él. Escribió, siguió investigando, siguió enseñando, siguió ayudando a la gente. Eligió no reaccionar con pánico, sino responder con un propósito. Y eso es exactamente lo que hace a alguien fuerte mentalmente. La habilidad de separar la emoción de la acción. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. La vida deja de ser un campo de batalla emocional, donde estás apagando fuegos internos constantemente, y se transforma en algo completamente diferente. Un espacio donde tú eliges cómo reaccionar. Porque las emociones no son enemigas, simplemente son demasiado rápidas. Aparecen antes que tus pensamientos, antes que tu lógica, antes que tu razón. Pero cuando aprendes a pausar, respirar y observar, en lugar de reaccionar, todo cambia. Empiezas a darte cuenta de que no todo miedo es real, no toda ansiedad indica peligro, no todo enojo merece una respuesta, y no todo impulso debe convertirse en acción. Y cuando estableces esta distancia entre sentir y actuar, nace un tipo de fuerza, discreta, silenciosa, casi invisible, pero extremadamente poderosa. Esa clase de fuerza que te permite tomar decisiones más inteligentes, conversar con más claridad, negociar con más confianza, amar con mayor madurez y trabajar con más estrategia. Es una fuerza que empieza chiquita, como un hilo de conciencia, pero se expande para transformar por completo tu manera de vivir. Por eso, la gente que domina sus emociones logra cosas que parecen milagros para quienes viven en un caos interno. No esperan a que llegue la motivación, no sucumben al pánico, no siguen malos impulsos, simplemente respiran, observan y eligen. Y ahí es donde está el secreto. La emoción es un visitante, no una orden. Aparece, pero no decide. Grita, pero no tiene autoridad. Tú eres quien decide. Y cuando finalmente entiendes esto, empiezas a darte cuenta de que no eras débil. Nomás no sabías que podías estar al mando. Porque la fuerza mental no se trata de eliminar el miedo, la ansiedad o la inseguridad. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer incluso cuando éstas están presentes. La verdadera fuerza emerge justo en el momento en que dejas de ser rehén de tus propias emociones y te conviertes en el autor de tu propia historia. La fuerza mental también depende de tu capacidad para transformar el dolor en combustible. Y esta es quizás una de las habilidades más descuidadas por la gente que se considera débil emocionalmente. Porque la verdad es sencilla, todos sienten dolor. Todos se enfrentan al rechazo, al fracaso, a la vergüenza, a los arrepentimientos, a las pérdidas. La diferencia radica en lo que cada persona hace con él. Mientras algunos se hunden, otros crecen. Mientras algunos interpretan el dolor como una señal de incapacidad, otros lo interpretan como una señal de dirección. Y aquí hay una pregunta que quizás te sorprenda. ¿Cuántas veces te rendiste en algo importante porque creíste que el dolor era la prueba de que eso no era para ti? La mayoría de la gente hace esto. Es algo estadístico. La investigación de la Asociación Americana de Psicología
muestra que alrededor del 65% de las personas abandonan proyectos personales o metas importantes después del primer gran obstáculo emocional, creyendo que la dificultad inicial es evidencia de que no es el camino correcto. Pero esto es una interpretación, no una verdad. El dolor es simplemente una señal, y una señal no determina el destino. Y hay un ejemplo poderosísimo de alguien que transformó el dolor en fuerza, y esa persona es Henry Ford. Antes de crear la Ford Motor Company, se declaró en bancarrota 2 veces, fue ridiculizado por inversionistas y lo consideraron un loco por creer que podía poner al hombre común en un automóvil. El dolor de los fracasos repetidos habría destruido a cualquiera, pero Ford hizo exactamente lo contrario. Transformó cada fracaso en un nuevo intento, y cada intento lo acercaba más a la solución. Hill estudió de cerca a Ford y dijo que su mayor talento no era la innovación, era la capacidad de convertir la frustración en persistencia, pero ningún ejemplo se compara con la verdadera historia de Napoleon Hill, que conecta profundamente con este tema. Un caso que poca gente conoce, pero que revela cuánto tuvo que transformar el dolor en fuerza para seguir adelante. Después de años de trabajar en su gran proyecto de vida, el manuscrito original de La Ley del Éxito, que contenía entrevistas, investigaciones, notas y descubrimientos acumulados durante casi 20 años, fue destruido en un incendio. Imagínate eso. El trabajo al que le dedicó 20 años para construirlo simplemente se hizo cenizas en minutos. Todos los registros, todos los detalles, un capítulo entero de su vida reducido a humo. La mayoría de la gente se habría derrumbado. Habría dicho que era una señal para rendirse. Habría aceptado el dolor como una sentencia. Pero Hill hizo algo completamente diferente, algo tan poderoso que define su filosofía hasta el día de hoy. Respiró hondo, miró la destrucción y pensó, si lo hice una vez, puedo hacerlo mejor ahora. Y luego reescribió todo, desde cero. No con desesperación, sino con un propósito. No con resentimiento, sino con claridad. Y fue justamente esta versión reescrita la que se convirtió en una de las obras más influyentes en la historia del desarrollo personal. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has vivido un incendio emocional? Algo que borró lo que estabas construyendo. Un sueño, una relación, un plan, una oportunidad. Y pensaste que ese era el final. ¿Qué tal si eso era nomás el principio? ¿Qué tal si ese dolor solo te estaba empujando hacia una versión aún más madura y fuerte de ti mismo? Y quizás te des cuenta ahora, no es el dolor lo que te debilita, es tu interpretación de él. Un rechazo puede destruirte o redirigirte, un fracaso puede avergonzarte o educarte, una pérdida puede paralizarte o liberarte. El dolor no tiene significado hasta que tú se lo das. Y cuando decides que el dolor es combustible, deja de ser un enemigo y se convierte en un punto de apoyo. Dejas de pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empiezas a pensar, ¿qué me está tratando de enseñar esto? Y este cambio interno lo cambia absolutamente todo. Y para sentir esto en la práctica, hay un ejercicio simple, directo y transformador. Durante los próximos 3 días, cada vez que pase algo incómodo, una crítica, una frustración, una dificultad, un imprevisto, no vas a reaccionar de inmediato. Vas a pausar, respirar y preguntar, ¿cómo puede esto fortalecerte? Tu mente se va a resistir, claro, pero ahí es justo donde la fuerza empieza a nacer. Porque la diferencia entre ser mentalmente débil y mentalmente fuerte no es eliminar el dolor, sino aprender a usarlo. Y en cuanto dominas esto, nada más te puede tumbar, porque hasta tus peores momentos empiezan a jugar a tu favor. Lo que antes te destrozaba, ahora te fortalece. Lo que antes te frenaba, ahora te impulsa hacia adelante. La fortaleza mental nace justo aquí, en el momento en que decides dejar de huir del dolor y empiezas a transformarlo en poder. La fortaleza mental no nace de un talento especial, sino de tu capacidad para tomar el control de tu enfoque, tu identidad, tus emociones
e incluso del dolor que la vida te ponga enfrente. Cuando entiendes que cada reto se puede transformar en dirección, cada miedo en claridad y cada tropiezo en crecimiento, algo dentro de ti cambia para siempre. La fragilidad deja de ser un destino y se convierte solo en un punto de partida. Y si este contenido te llegó, entonces el siguiente video que aparece en tu pantalla justo ahora te llevará aún más lejos. Es, literalmente, el siguiente paso en tu evolución de sabiduría y te acerca a ese compromiso silencioso de ser un 1% mejor de lo que eres justo ahora. Muchas gracias por estar aquí, por invertir en ti mismo y por caminar conmigo en este viaje. Espero verte en el próximo video.